Ok, bueno, mi nombre es María José Páez Michel. Actualmente estoy terminando mi maestría en Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa, aquí en la Ciudad de México. Y estoy haciendo mi tesis sobre representaciones de discapacidad en el cine mexicano, que pues es lo que les vengo a compartir. Entonces, yo inicio con la pregunta acerca de los significados en torno a la discapacidad. Y básicamente me centro en el cine mexicano a partir de la adopción del modelo social en este país, que lo ubico en la década de 1980. Entonces, mi preocupación es por las producciones culturales, porque yo creo que hacen falta estudios sobre cultura y discapacidad. Creo que es fundamental para comprenderla, y en el caso específico del cine, pues tiene una riqueza enorme para poder entender estos significados. Entonces, voy a partir de 5 premisas fundamentales. Primero, que los productos culturales están insertos dentro de procesos complejos. Y voy a retomar aquí a Paul Duguay, que nos dice que en lugar de ser vista simplemente como un reflejo de otros procesos, la cultura es vista como constitutiva del mundo social a la par de procesos como la política o la economía. Y bueno, va a explicar la cultura Duguay con estos 5 procesos, que es la representación, identidad, producción, consumo y regulación, y yo me voy a centrar sobre todo en lo que es la representación. La discapacidad no es una entidad estática, es decir, los procesos del círculo de la cultura que he mencionado están conectados en una unidad temporal. Es decir, que la discapacidad es entendida como un objeto de estudio que ha surgido en las últimas décadas. Y discapacidad en su sentido estricto yo lo estoy retomando con esta idea del modelo social, que va a ser una condición corporal en relación con una noción médica y sobre todo con unas barreras sociales. El estudio de las representaciones de la discapacidad tiene una dimensión política. Aquí retomo Stuart Hall, que nos dice que no existen posiciones neutras respecto al otro o lo otro, ya que siempre existe una jerarquía en la cual la norma se impone sobre lo diferente. Analizar la representación es observar un proceso de composición, es decir, el significado no lo poseen ni los objetos ni quienes los nombran, sino que es a través de sistemas complejos de estas relaciones entre ambos que se crea el significado. Entonces, estudiar la representación, yo lo que voy a observar en las películas, voy a tratar de ver un mapa de significados. Y bueno, en el caso del cine, además de analizar la narrativa y la caracterización, que podría tener en común con el teatro o la literatura, también voy a observar elementos propios de la expresión cinematográfica, como es el montaje, la toma y el sonido. Entonces, bueno, mi corpus son básicamente 7 películas que voy a comparar entre sí. Y bueno, para la selección de este corpus me baso en 3 criterios principales. Primero, que sean producciones a partir de 1980, como les comentaba, donde sitúo la adopción de este paradigma de discapacidad en México, que la representación tuviera alguna relación con la discapacidad y que sea relevante y variado. En mi corpus tengo cine documental, cine de ficción, cine comercial, etc. Entonces yo voy a establecer una tipología de representaciones de discapacidad. Voy a observar en las películas 3 cosas distintas. Representaciones de discapacidad, es decir, que en las películas yo observe barreras sociales, representaciones de patología o deficiencia, que yo observe algún diagnóstico médico, y representaciones que yo le voy a llamar de diferencia corporal, es decir, que no tengan que ver ni con discapacidad ni con deficiencia, pero que sí hayan sido leídas como discapacidad en material extratextual, como entrevistas o sinopsis. Mi corpus está formado por estos 7 filmes, ¿no? En el caso de Ya Nunca Más, bueno, lo protagoniza el cantante Luis Miguel, y a este personaje le amputan la pierna. En el caso de Gaby A True Story es una coproducción con Estados Unidos y está basada en la vida de Gaby Bremer, una mujer con parálisis cerebral. En el caso de La mujer de Benjamín, se ha mencionado en algunos sinopsis que es una historia similar a La Bella y la Bestia, y en este caso el personaje de Benjamín es referido en sinopsis como retrasado mental. En Amores Perros, bueno, se trata de varias historias, pero una de ellas es la de Valeria y Daniel, y a Valeria terminan amputándole la pierna. Está la película de Amarte Duele. En este caso, también en algunas sinopsis es referida como una historia similar a Romeo y Julieta, y aquí aparece un actor con síndrome de Down.
La mitad del mundo, que es la historia del despertar sexual de Mingo, el personaje principal, que es referido en entrevistas de los actores que lo interpretan como retrasado y discapacitado. Y esta música ocular, que es la más reciente, que es un documental y ficción, que es totalmente hablado en lengua de señas mexicanas, y son las historias de un grupo de jóvenes sordos. Entonces, bueno, en mi análisis de discapacidad me parece evidente que en el caso de Gaby y en el caso de música ocular se observa discapacidad. En el caso de Gaby, porque se puede observar una crítica a la institución médica y una crítica a la institución educativa. Y esto se hace a través, en el caso de Gaby, una secuencia de rehabilitación y el hecho de que los padres ignoran el consejo médico para permitir la vida de su hija, y también porque se presenta una inconformidad de los estudiantes del centro de rehabilitación que aparece en esta película respecto a su educación. Y en el caso de música ocular, pues es muy interesante porque se introduce un elemento distinto, que es que se sumerge al espectador en el mundo sordo, es decir, se reta la sensibilidad de este espectador y entonces por medio de distintos elementos cinematográficos se logra cuestionar lo que es la deficiencia. En el caso de la película Marte duele, yo observo discapacidad, sin embargo no hay presencia de ningún diagnóstico médico, es decir, en esta película aparece un actor con síndrome de Down, pero en ningún momento se menciona este diagnóstico. Sin embargo, yo observo que la discapacidad se asimila como un prejuicio similar al de la clase social. Pero bueno, observo en dos casos, en dos películas, que a la vez que se está presentando discapacidad, también hay una presencia de deficiencia. Es decir, en el caso Amarte duele, yo observo una contradicción, dado que este personaje que interpreta el actor con síndrome de Down, pues en cada una de las escenas en las que aparece es abrazado, tomado de la mano y protegido, ¿no?, por su hermano, por sus amigos. Entonces, esta actitud de protección y de paternalismo, y que se relaciona también a una actitud infantil, pues tendría que ver más con deficiencias. En el caso de la película Gaby, pues se enfatiza que este personaje principal, Gaby, no tiene retraso mental, y se establece que la verdadera deficiencia entonces es este retraso mental, es la terminología que utilizan en la película. Bueno, observo deficiencia o patología en las películas Ya Nunca Más y Amores Perros. En el caso de Ya Nunca Más se observan en la película pues la crisis económica que en 1983 estaba atravesando México, se observa pérdida debido a que el personaje pierde a su madre, sufrimiento, hay muchos close-ups al llanto, ¿no?, de Luis Miguel. Se presenta a la sociedad como una sociedad bondadosa y, bueno, también se presenta la rehabilitación y la prótesis como la solución al problema de Luis. También hay presencia de libros de psicología y también de religión. Entonces, con todo esto, la lectura que yo le doy es que todo se sitúa, la deficiencia también se sitúa en el plano del infortunio. Y en este sentido no se alcanza a señalar demandas concretas y pues es un asunto completamente individual. En el caso de Amores Perros, la deficiencia que es del personaje de Valeria, pues simplemente es un obstáculo o una prueba que pone al descubierto lo que ocurre en la vida privada y lo que ocurre en una vida de pareja, ¿no? Entonces también se sitúa en este plano individual. Entonces, bueno, en donde yo observo diversidad corporal es en el caso de las películas La mitad del mundo y La mujer de Benjamín, y pues estas películas son similares, ¿no? En la sinopsis he encontrado que se refieren que es la historia del tonto del pueblo. Entonces, en el caso de La mitad del mundo se hace una diferencia respecto a la mente del personaje y esto se logra con distintos elementos como el close-up, la música cámara lenta en ciertas escenas, y en el caso de Benjamín respecto a la posición en la toma, ¿no?, respecto a otro personaje. Lo más importante de esto es que estos personajes en la película no se observan barreras sociales, no se observa diagnóstico médico, pero sí en entrevistas y en sinopsis, como ya lo mencioné, sí se menciona como retraso mental
y como discapacidad intelectual. Y lo que está en juego en ambas películas es la masculinidad, es decir, estos personajes están construidos como el contrapunto de lo que sería un hombre o lo masculino. Entonces, en ambas películas se da una ruptura con un mundo infantil en el cual estos personajes viven a partir de que inician una vida sexual. Bueno, las reflexiones que me surgen con base en esta investigación, en el caso de mi tesis, pues es un poco más amplia, es un corpus de 12 películas, pero bueno, a partir de también esto que les acabo de presentar, sí puedo ir concluyendo pues que hay muchos significados que guardan relación con la discapacidad, que sería la deficiencia, diversidad corporal, religión, género, sexualidad, vida privada, y que están presentes a partir de 1980. Es decir, hay una incorporación del paradigma en otros ámbitos, pero no desaparecen otros significados como los que he mencionado. Incluso en un mismo texto convergen estos resultados, estos significados, y pues eso genera alguna confusión, ¿no? Ya que al hablar de discapacidad están operando todos estos significados. Y bueno, esta coexistencia de estos significados resulta problemática en la época reciente porque pues se ha comprendido la importancia de hablar de barreras sociales. Entonces, bueno, finalizo con esta explicación que hace Duguay acerca de la formación de significados que se da mediante analogías, inflexiones o reemplazo de significados preexistentes, porque sitúa al problema en la falta de referencias de discapacidad. Y pues sería todo. Muchas gracias. Bien, María José, muchísimas gracias por tu presentación. Muy justo los tiempos, estuvo perfecto, realmente muchas gracias. Tenemos una pregunta desde México que consultas cuál es la fuente de referencia sobre la que estableces el modelo social que se instaura en México en los años 80. ¿Me podrías repetir, por favor? Bien, la consulta dice, ¿cuál es la fuente de referencia sobre la cual se instaura en México en los años 80 el modelo social? ¿Cuál es la fuente sobre la cual te basas? Ok, bueno, yo me baso básicamente en la tesis de Patricia Brogna y en un libro que sacó, Visiones y Revisiones de Discapacidad en México, para hablar de que en 1980 comienza el modelo social. Por supuesto, no en todos los sectores, pero también tiene que ver con la legislación internacional. Ajá. Perfecto, muchísimas gracias. Otra consulta que recibimos desde el nodo de transmisión de Paraguay. Dice así: ¿hubo algún cambio en la actitud hacia la discapacidad generada por estas películas? Bueno, no me centré tanto en la recepción, aunque sí tengo algunos datos. Algunas de estas películas son utilizadas por la CONAPRED para hablar de CONAPRED, ajá, para hablar de discriminación. Entonces creo que se utilizan como un recurso pedagógico. Sobre todo he observado en el caso de Gaby, ¿no? De Gaby Brimer. Pero sí, el caso de la recepción pues sería hacer como un análisis aparte. La CONAPRED es la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación en México, sí.